Hola, Hola. bienvenidos a nuestra nueva crítica. Hoy vamos a hablar acerca de 1984. Empezando con la bibliografía del autor, bajo el seudónimo de George Orwell, Eric Arthur Blair fue un novelista británico proveniente de la India. Él se mudó a Inglaterra a los 2 años de edad. Sus estudios fueron muy exitosos, siendo transferido de escuela a escuela a una preparatoria de renombre por su inteligencia. Tiempo más tarde se fue a París, donde su carrera no fue tan exitosa, pero fue ahí donde escribió su primer libro, Los días de Birmania, en 1934. Un año antes fue cuando adoptó su famoso seudónimo George Orwell. Poco a poco y con distintos trabajos fue mejorando su situación, hasta su publicación de 1984 en 1949. Tristemente, meses después, falleció de tuberculosis, con su legado manteniéndose vigente a día de hoy gracias a su escritura. Hablando de las características de la época, en 1934 el mundo estaba sumergido en la Gran Depresión y muchos países estaban luchando por salir de la crisis económica. Fue una época de grandes cambios sociales, especialmente en los Estados Unidos a pesar de la Gran Depresión. La tecnología continuó avanzando, los avances en la aviación, la radio y la televisión fueron algunos de los más destacados. El estilo literario de la novela es el narrativo, porque posee inicio, desarrollo y desenlace. Es de género distópico, subgénero de la ficción donde se plantea un mundo dominado por un régimen totalitario. En el caso del libro, la trama se desarrolla en Oceanía, un país dominado por INGSOC, un partido totalitario que vigila a sus ciudadanos e insiste en espiarlos, hasta sus mentes, con tal de mantener el orden. Iniciando con el resumen, la novela cuenta la historia de Winston Smith, quien formaba parte de la Franja Área 1, una provincia de Oceanía, una de las tres superpotencias del mundo, un territorio dominado por el único partido conocido como INGSOC, el cual mantuvo el orden a través de las patrullas y la policía del pensamiento, escuchando y mirando a través de las telepantallas para así controlar su pensamiento. Existen 4 ministerios en la novela. El Ministerio de la Paz, que se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad, que se encarga de las mentiras, el Ministerio del Amor, que se encarga de torturar, y el Ministerio de la Abundancia, como el ministerio que se encarga de la inanición. Winston trabaja como censor en el Ministerio de la Verdad, que en neolengua, el idioma oficial de Oceanía, se llama Miniver. Él hace una constante revisión de la historia para adecuar las alianzas y circunstancias del presente. Winston empieza a ocultarse en un lugar de su casa, estratégicamente donde la telepantalla no lo veía para escribir un diario, de tapas blancas y lomo rojo, ya que si lo encontraban escribiendo lo condenarían a muerte o trabajos forzados. Al que después Winston se da cuenta que escribió ese diario para combatir la mentira en la que todos vivían. Lo primero que escribe es un resumen de la película sangrienta que le habían obligado a ver y después relata un hecho ocurrido esa mañana donde se encontraba en el Ministerio de la Verdad, preparándose para los 2 minutos de odio. Mientras esperaba que empezara, apareció un hombre llamado Brian y una joven. Despertaron el interés en Winston porque uno parecía inteligente y amable y la otra parecía muy pero muy peligrosa. Una vez que empezaron los 2 minutos de odio, que consisten en reproducir la cara del enemigo número uno del partido, Emmanuel Goldstein, el cual había formado parte del partido, pero había huido traicionándolos y creando la hermandad. Él formaba parte de los rebeldes de Eurasia. Su predicación incitaba a los camaradas a gritar enfurecidos como si estuvieran fuera de sí. Después el discurso se fundió con la apacible cara del gran hermano, con un enorme bigote negro y ojos que te persiguen a todas partes, el cual aparece constantemente a través de las telepantallas y en enormes murales, que están en todas partes. La aparición del gran hermano calmó a la gente y con efecto casi hipnótico empezaron a gritar GH al unísono. Cuando su mente volvió así y al presente, se dio cuenta que estaba escribiendo abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, cometiendo un crimen mental, o sea, un crimen mental. Y su castigo sería la evaporización, es decir, la muerte y la desaparición forzada. A pesar de esto, él se sentía libre, pero ese sentimiento le duró muy poco, ya que al instante le tocaron la puerta. Para su tranquilidad, solo era la señora Parsons, o mejor dicho, la camarada Parsons, la que le pidió el favor de arreglar su desagüe. Luego de esto, Winston se encontró con los hijos de la camarada, unos niños completamente cegados por el partido y aunque fueran solo unos niños, eran muy pero muy fieles a la predicación de este.
aunque no se sorprendió, porque era muy común ya que cuando se descubre un crimen tal generalmente eran los hijos los que acusaban a sus padres. Después nos dicen que a Winston no le queda familia viva. Y luego se nos revela que en realidad fue Winston quien asesinó a su madre y a su hermana, quitándoles la comida. Un día huyó con una barra de chocolate y cuando volvió no había nadie, nunca las volvió a ver. En su trabajo, cuando almorzaba se encontró con un amigo, el cual se llamaba Sam, y es encargado de escribir la 11ª edición del diccionario neurolingüístico, defendiendo la destrucción de las palabras y de la literatura antigua para cortarlas y hacer la vida más fácil a las generaciones futuras. Esto también es entre comillas, porque lo único que hacían era quitarles el pensamiento. Luego, en su casa vuelve a escribir, solo que esta vez es sobre una experiencia con una prostituta, donde se nos revela que Winston tenía una esposa llamada Catherine, y no sabía si estaba viva o muerta, ya que se habían separado hace 10 años al no poder concebir hijos para el partido. Habitualmente, Winston reflexiona sobre el poder que podrían llegar a tener los proles, que consisten en más del 85% de la población. Lamentablemente, la policía del pensamiento los controlaba. Según Winston, eran como una masa tonta. En un día normal se topa con Julia, una joven que le llamó la atención en los 2 minutos de odio. Se sintió muy asustado, ya que lo vio infraganti saliendo de una tienda en un lugar, donde con solo transitarlo estaba muy mal visto. Aunque ambos simularon no haberse visto, en cuanto Winston llegó a su casa, estaba muy aterrorizado, pensando en el castigo que obtendría si Julia lo acusaba. 4 días después, Winston se cruzó con la joven en los pasillos del miniver. En cuanto la vio, se dio cuenta que traía el brazo vendado y cuando estuvieron a pocos metros de encontrarse, la joven se tropezó. Cuando Winston la fue a ayudar, ella le pasó discretamente una nota que decía "te quiero". Luego de esto empezaron a encontrarse en varios lugares, especialmente en la tienda de Charrington, un viejito que hacía la vista gorda. Julia le traía a Winston productos que no probaban hace años, como azúcar, y conversaban durante horas terminando enamorados. Winston se dio cuenta que aunque Julia tenía pensamientos rebeldes, no pretendía destruir el partido, y además no creía en una famosa hermandad. Un día Winston se da cuenta que Sam había dejado de existir, y paró a pensar que aunque muchos sabían que otras personas desaparecen, no se hacía nada al respecto. Entonces, Winston y Julia decidieron ir a la casa de O'Brien, quien creían que era un conspirador político, confesando su traición al partido y su relación secreta con Julia. Luego de esto apareció Martin, el criado de O'Brien, quien también era un enemigo del partido, y brindaron juntos por Emmanuel Goldstein, todas escondidas del gran hermano, teniendo el privilegio de cerrar las telepantallas tan solo por unos minutos. O'Brien confirmó la existencia de la hermandad y explicó que los miembros de esta no sabían cómo reconocerse entre ellos y que era imposible saber cuántos afiliados habían. Luego, empezando a preguntarles hasta dónde estarían dispuestos a llegar para combatir al partido, ellos estaban dispuestos a todo excepto a separarse. O'Brien les dice que les mandará una copia del libro de Goldstein, la cual describe como un pesado volumen negro muy usado y con 2 correos. Días después, Winston y Julia empezaron a leer el libro de Goldstein, en la tienda de Charrington. Julia se quedó dormida en medio de la lectura. Al otro día, en la mañana, Winston llegó a la conclusión de que los proles eran los vivos y ellos eran los muertos. Julia repite su oración y luego una voz desconocida vuelve a repetirlo. Ellos, asustados, pensando de dónde provenía esa voz, notaron de que provenía detrás de un cuadro, advirtiéndoles de que no se movieran y que la casa estaba completamente rodeada. Por la ventana y por la puerta, hombres corpulentos con uniformes negros, botas fuertes y altas porras en sus manos, los fueron a atacar. Winston no hizo nada, se quedó quieto a fin de no dar motivo para que lo golpearan. A Julia, en cambio, sí la golpearon y se la llevaron como un saco. El señor Charrington entró a la habitación y de inmediato los uniformados de negro adoptaron un comportamiento sumiso. Este ya no tenía su acento característico o su cabello blanco. Era como si se tratase de otra persona, y ahí Winston se da cuenta de que el señor Charrington era en realidad alguien de la policía del pensamiento. Una vez que fueron detenidos, a estos se lo llevaron al Ministerio del Amor, siendo reeducados y torturados incansablemente hasta lavarles el cerebro, quitarle toda su humanidad y lo que menos deseaba,
su amor por Julia. Después de su reeducación, liberan a Winston y le dan un trabajo trivial, pero bien pagado, pasando en el café Nogal en su tiempo. Un día, Winston ve a Julia por casualidad, pero ya no estaban enamorados. Se traicionaron mutuamente, demostrando que su amor ya no era real. Luego, en la telepantalla del Café Nogal, se anuncia la victoria de Oceanía en la guerra. A Winston le alegra mucho, ya que había aprendido a ser leal al partido y amar al gran hermano, lo único que él no quería. Ahora, para darle datos más específicos de la historia, los hechos en orden cronológico son los siguientes. En número 1, Winston trabajaba como funcionario del Ministerio de la Verdad, donde constantemente modifica la historia para que se ajuste a los intereses del partido. En el punto 2, Winston comienza a tener pensamientos críticos hacia el régimen y secretamente comienza un diario para registrarlos. En el punto 3, Winston inicia un amorío con una compañera de trabajo llamada Julia y son sometidos a torturas físicas y psicológicas luego de ser descubiertos para que anuncien a sus amigos disidentes. Algunos hechos decisivos al interior de la narración son los siguientes. 1. El surgimiento del partido. En 1984, el partido se ha apoderado del poder en Inglaterra y ha establecido un régimen totalitario que controla cada aspecto de la vida de los ciudadanos. El surgimiento del partido es un hecho decisivo que marca el inicio de la opresión y la tiranía en la sociedad. 2. Vigilancia y control. El Gran Hermano y su partido mantienen un estricto control sobre los ciudadanos a través de la vigilancia constante y la eliminación de cualquier forma de disidencia. 3. El encuentro con Julia. El encuentro de Winston con Julia en la cafetería es un momento crucial para la historia. Él queda cautivado por ella y ve en ella una posible aliada en su lucha contra el partido. Por primera vez en años, Winston empieza a sentir la esperanza de que la vida puede ser algo distinto. Por último, tenemos la traición final de O'Brien. O'Brien, el líder del partido interior, que había estado ayudando a Winston y a Julia, finalmente los traiciona, los entrega al partido. Este hecho es decisivo, marca el fracaso de la rebelión de Winston y lo lleva a la sumisión total del partido. Continuando con los puntos a destacar de la obra, hubieron varios. La imaginación de Orwell creaba una historia llena de elementos que se hicieron reales, como el poder hablar con personas a través de dispositivos, o dictar a una máquina para que escriba lo hablado, entre otros. El concepto de la censura está muy trabajado en 1984. Una sociedad distópica donde todos nuestros movimientos son controlados resuena mucho con nuestro mundo actual, más aún con avances tecnológicos como, por ejemplo, el reconocimiento facial mediante la inteligencia artificial. Aparte, la neolengua propuesta en el libro es fascinante. El mero hecho de aprender cómo el control de las ideas puede ser a través de algo tan simple como la lengua era muy desconocido para nosotros. Al ser un vocabulario cada vez más y más reducido, no solo le quitas la oportunidad a alguien de decir algo en contra de las ideas de quien lo creó, sino en pensar en primer lugar dichas ideas. Como último punto a destacar, el concepto del odio presente está muy pero muy trabajado. El odio motiva a la gente a hacer cosas, el odio genera caos, el odio genera control y genera muchas pero muchas cosas. El generar odio en la población, ya sea mediante la prohibición, mediante el patriotismo u otros, es trascendental al tiempo. Elementos que no le hicieron buen frente a la novela fueron varios. Iniciamos con la focalización. Ante los ojos de Winston, no toma mucho sentido la historia, tan profunda como es 1984. Se hubiera beneficiado de una focalización distinta que nos dejara ver un panorama más amplio, no solo desde Winston, sino de un prole o de un miembro del partido interior, tal vez dejándonos ver los dos lados de la moneda, tanto como el opresor como el que está siendo oprimido. Como otro punto negativo, destacamos la inexistencia de los lazos, tanto la falta de amistad, de empatía y relaciones en general con los demás. Se estaba representando una realidad donde los ciudadanos viven en paranoia y desconfianza por opresión y miedo al régimen. Hablemos del lenguaje. La comprensión de la novela puede ser difícil, debido a la existencia de palabras que pueden considerarse rebuscadas. Ciertas palabras que se encuentran en el libro pueden ser no comunes para un lector en la actualidad.
ya que este tipo de vocabulario actualmente no es regularmente utilizado. En comparación de muchos años atrás, esto conlleva a una difícil comprensión de la historia. El tipo de gobierno en el cual transcurre la historia se caracteriza por ser opresivo y deprimente, teniendo como característica principal el control de un gobierno totalitario. Se extiende a la mente de los ciudadanos a través de la manipulación de la opinión pública, a través de la propaganda, las noticias falsas y la abolición del pensamiento crítico, generando que la sociedad solo tenga una opción, ya que los lleva el miedo y los mueve hacia las consecuencias que podrían tener por cuestionar al partido. Continuando con los personajes. Winston, protagonista del libro, estuvo casado, pero no se sabe actualmente el estado de su esposa, Catherine. Fue un casamiento por conveniencia. Nunca tuvo ni un sentimiento hacia ella. Trabaja en el Ministerio de la Verdad. Es una persona indiferente con los demás. Es alguien curioso por el mundo, siendo la oveja negra en el rebaño de seguidores del partido. Sus acciones podemos decir que no coinciden con sus pensamientos del partido. Para no pasar por sospecha, él es consecuente con sus ideales hasta el final. Físicamente, él era un hombre canoso, lleno de varices y de contextura media. Víctima de la edad a sus 39 años. De carácter persistente, como mencionaba anteriormente, al mismo tiempo es un hombre resignado, perteneciente al partido exterior y de clase media baja. Otra visión negativa llega a Winston, personaje que simplemente representa a cualquier otro personaje. A pesar de haber tenido cierto punto de vista en contra del partido dentro de la historia, esto termina volviéndose en cualquier otro personaje dentro de la historia. Sumiso, con miedo e indiferente a su entorno y hacia los demás. Se demuestra como un personaje cobarde que no hace frente a sus ideales. Continuando con Julia, un miembro del partido exterior, específicamente del Ministerio de la Verdad. Es una joven atractiva, de 26 años, de contextura delgada y pelo negro. Es una mujer hermosa, rebelde y observadora, que también tiene ideales contra el partido, a pesar de haber sido entrenada para lo contrario. Por un lado puede ser vista como una figura valiente y decidida contra el régimen totalitario que domina el mundo. Pero por otro lado, se percibe como una persona egoísta, astuta, quien hace todo para salirse con la suya. Julia juega un papel importante en la vida de Winston. Ella le inspira a rebelarse contra el régimen y lo lleva a una historia de amor que define parte de la novela, aunque su lealtad y devoción por Winston cambia constantemente y su relación se caracteriza por la desconfianza y la duda. Continuando con el tercer personaje a hablar, Syme, devoto del partido, es muy apasionado por su trabajo, siendo alguien demasiado inteligente para su propio bien. Él estaba interesado en la neolengua y se encargaba de redactar el nuevo diccionario de la misma. Él era más pequeño que Winston, con cabello negro y ojos saltones. No tenía ética, sus pensamientos solo seguían al partido. Al igual que los otros personajes, era de clase media baja, como cualquier miembro del partido exterior. Syme, lamentablemente, es un personaje con falta de empatía y obsesionado con la simplificación del lenguaje. Para él, no hay nada más importante que la creación de un nuevo lenguaje que garantice la fidelidad al partido. Sus conversaciones con el protagonista, aunque pocas, dejan en claro que no tiene ninguna simpatía por las personas, que no comparten su misma pasión. Su falta de empatía y su obsesión por la precisión y la simplicidad hace que este personaje sea en gran medida unidimensional y no llegue a más. O'Brien es uno de los personajes más influyentes de la obra. Fue alguien a quien Winston idealiza pensando que seguiría su par. Alguien que pensaría igual que él, para luego ser la persona que le daría su fin. Físicamente es un hombre de alrededor de 50 años, de contextura media y pelo largo. Se puede asumir que no se encontraba muy desnutrido al pertenecer al partido anterior. Al mismo tiempo, era un miembro de la hermandad. El papel de O'Brien dentro de la novela es uno importante, siendo alguien quien impulsa varios eventos dentro de la historia, principalmente de la mitad de esta. Valoramos positivamente su personaje, al ser la personificación de la doble moral e hipocresía presente en todos nosotros, o en este caso, en gente del gobierno,
siendo alguien que por un lado ayudó al protagonista, pero a la vez lo mató indirectamente. Personalmente, uno de los mejores capítulos de 1984 es el capítulo 2 de la parte 3. Para contextualizarlos, Winston y Julia ya habían sido detenidos al final de la parte 2, luego de que se revelara de que Charrington era parte de la policía del pensamiento, o sea, tendiéndoles una trampa. Luego de esto son llevados al Ministerio del Amor, conocido por torturar a criminales de todo tipo. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿y por qué escogimos este capítulo de entre todos? Bueno, la respuesta es el diálogo que hay entre O'Brien y Winston. Se nos presenta como todas las acciones que Winston creía que eran secretas, en realidad siempre se habían monitoreado. Su diario, su relación con Julia, cuando pensó en quedarse la foto de estos tres hombres que terminó quemando, todo, todo. También se revela la personalidad macabra de O'Brien, alguien quien gusta de reformar a petición del partido a los criminales para que no mueran con pensamientos en contra, sino que lo hagan por voluntad propia, luego de haber sido reformados entre comillas en un proceso de tortura hasta que el criminal finalmente se rompa. Winston en este caso lo pierde todo, y es su fin. No sabe dónde está Julia, sabe que será reformado y no podrá hacer nada, sabe que O'Brien siempre estuvo detrás de él, sabe que es inútil lo que haga ahora, y de todos modos ya está muerto. Este capítulo es magnífico al mostrarnos esa incertidumbre, ese miedo puro, esa aceptación y resignación de Winston. Lo veo como un punto muy importante dentro de la novela, que a pesar de presentarse bastante cercano al final, le da mucha profundidad a los personajes que ya habíamos visto, y es un punto de revelación, como en cualquier historia donde el villano te da sus motivos, pero en este caso ya no hay ningún final feliz. Él ya ganó, y solo se está dando el lujo de explicarte. Partiendo con las frases favoritas de la novela. Nosotros somos los muertos. Esta frase fue dicha en el capítulo 10 de la parte 2, dicha tanto por Winston como por Julia. Luego de ver a una mujer prole cantar, alguien quien vivía en la ignorancia, alguien que en futuro era suyo, alguien que en su descendencia prevalecerá frente al partido. Cosa que los protagonistas no se podían dar el lujo de decir esta frase. Esta frase es genial, es la representación perfecta de la resignación de Winston presente durante todo el relato. Háceselo, Julia, a mí no. Esta frase fue dicha en el capítulo 3 de la parte 3, dicha por Winston en desesperación antes que las ratas de un mecanismo que le puso se liberen y empiecen a comerle la cara. Esto representa el punto exacto en el que Winston finalmente se termina de romper. Su amor por Julia se desvanece. Lo último que le quedaba de libertad, yéndose al decir estas palabras. La libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Esta frase, perteneciente al capítulo 6 de la parte 1, es dicha por Winston, luego de pensar en cómo se le lava el cerebro a la gente, cómo ésta puede decir cosas tan pero tan irracionales. La escogimos por el gran valor que posee, siendo una explicación perfecta a cómo la libertad se puede presentar en algo tan simple y efímero, como decir que el cielo es azul, o como decir que el pasto es verde, o como decir que 2 y 2 son 4. Te traicioné, dicha por Julia a Winston. Frase del último capítulo de la novela. Después de ser liberados, con el cerebro lavado y despojados de sí mismos, se encuentran de nuevo. Esta frase la escogimos para mostrarnos lo nada que queda de nuestros protagonistas, como finalmente son solo una cáscara de lo que llegaron a ser, y violaron el único trato que se habían hecho, que era amarse y nunca dejar de hacerlo. Bien, partamos con 10 cosas que no sabíamos sobre el libro o el autor. 1. Hasta el último momento, Orwell tuvo dudas sobre cómo titular el libro. Inicialmente planteó en 1980, ya que quería que la trama se desarrollara en este año. Luego lo cambió en 1982 y luego optó por 1984. Uno de los puntos más relevantes en los que se desarrolló la trama, esta es la habitación de donde los personajes son torturados, es basada en un espacio real. El llamado Despacho 101, donde la BBC se llevaban a cabo reuniones muy largas para establecer los contenidos propagandísticos que iban a realizarse. Y es el mismo Orwell quien trabajó como tal en dicha cadena. 3.
Las personas que llegaron a formar parte de su círculo cercano lo recuerdan como una persona muy supersticiosa y creía ciegamente en la magia negra y la posibilidad de que alguien pudiera echarle mal ojo. Pese a que el famoso libro de Orwell tiene como tema central la libertad de expresión y pensamiento junto a la censura, esta, valga la redundancia, llegó a sufrir mayor censura. En los países comunistas, este libro fue prohibido por considerarse una obra contraria a los intereses socialistas. 5. Mientras Orwell escribía esta novela, se encontraba bajo vigilancia por parte del gobierno, que lo acusaba de comunista. Y todo fue porque años antes había publicado otro libro, donde criticaba de manera abierta las condiciones laborales de los miembros en Reino Unido. Punto número 6. Orwell tomó prestadas prácticas de diversas potencias mundiales, como de la Unión Soviética, del eslogan 2 más 2 es igual 5, del llamado Plan Quinquenal. 7. Estudiosos de la obra han especulado con que Julia, en 1984, está inspirada en la segunda esposa del propio George Orwell. Punto número 8. En 1947, George Orwell fue diagnosticado con tuberculosis, una enfermedad letal, pero aún así, esta no impidió que durante 2 años escribiese y diese fin a su obra. 9. En el año 1989, sus obras 1984 y Rebelión en la Granja fueron traducidas hasta 65 idiomas, unas cifras que supusieron un récord en aquella época. Punto número 10. En la infancia de Orwell, este deseaba convertirse en un autor famoso. Sin embargo, cuando su primer libro fue publicado en 1933, sintió que necesitaba un seudónimo, ya que no creía que su familia estuviese feliz con el hecho de hacer público que su hijo había trabajado de lavaplatos y vivido como un vagabundo. Crítica de la obra. Como último punto a destacar de la obra, queda la crítica. A pesar de varios aspectos que le dan un plus a la novela, como la crueldad, el realismo y dentro de los límites de un mundo controlado por un régimen totalitario, el realismo de los personajes que pasan de lo literario y nos cuentan la historia de muchas personas que terminaron con el mismo fin de Winston. Cae en lo negativo. Todos los elementos mencionados anteriormente sirven como arma de doble filo, resultando en una historia que comienza con nada y termina en nada. Algo que mencionamos anteriormente deja mucho que desear. Esperábamos más desarrollos en los intentos de superar el partido o en su defecto, aparte del mismo. Esto aplica también a los personajes. Si bien son personajes realistas, son insípidos, capaces de ser reemplazables por cualquier otro miembro del partido. Y aún así, dándonos la misma historia, la historia de amor entre Winston y Julia, no es para nada interesante. Jurándose su supuesto amor condicional en varios momentos de la novela, solo para que al final su supuesto amor se destruya.